Bueno, hola a todos, soy el doctor Ignacio Paradelo y vamos a esperar unos 2 minutitos más o menos, así se van conectando y empezamos con este directo, ¿sí? Bueno, mientras tanto darles la bienvenida a todos y que espero que este directo les sirva también como para sacar sus dudas. Yo voy a ir hablando un poquito, pero la idea es que también esto no sea un monólogo, sino que lo vayamos haciendo entre todos y así todas las dudas o consultas que tengan, que aprovechen y que me las digan a mí, ¿sí? Genial, ahí veo que se van conectando. Vale, genial, vamos a esperar un ratín más y empezamos. Que ahí de paso también voy a aprovechar para buscar una cosita. Ahí está. Esperamos un ratito más. Buenas tardes a todos los que se van conectando. Bueno, como les comentaba, soy el doctor Ignacio Paradelo, ¿sí? Médico estético aquí en Madrid, y la idea es que hoy podamos tener una charla de una media hora más o menos, como para yo contarles un poco cuál es la experiencia en el campo de la medicina estética, en mi caso aquí en Madrid, y que también todas las dudas o consultas que tengas que se las puedan ir quitando, ¿sí? Bueno, genial, ya han pasado 2 minutitos, así que arrancamos nomás. Sí, bueno, como les decía, soy el doctor Ignacio Paradelo, hago medicina estética en Madrid y también soy profe del máster de medicina estética de AMIR. La idea de este vivo es un poquito comentarles cuál ha sido mi experiencia, un poquito como médico, por qué después me he volcado hacia la medicina estética, comentarles también cuál es la salida laboral como médico estético y también un poquito comentarles del máster, tanto desde el parte de la docencia como también desde como los alumnos, ¿sí? Con el tema, bueno, comentarles yo, bueno, soy argentino y he hecho la carrera de medicina allá en Argentina, y cuando he terminado la carrera he hecho el MIR de cardiología. He rendido el MIR, he comenzado el MIR y mientras estaba haciendo el MIR, sí he visto, bueno, perdón, ahí en el último año de la carrera sí que me he ganado una beca y había venido aquí a un año en Barcelona, que he estado cursando el último año de la carrera. Entonces volví, me recibí de médico, comencé a trabajar y ahí es que empiezo el MIR. Y digamos que con ese año me voló la cabeza, entonces tenía ganas de volver a España. Entonces comienzo el MIR de cardiología, pero mientras estaba haciendo el MIR veía que los sueldos, sobre todo allá en Sudamérica, no son los mejores, que nosotros en primer año como residentes de cardiología tenemos 12 guardias mensuales de 24 sin descanso posguardia, o sea que hacemos la guardia y después nos tenemos que quedar todo el turno. Y bueno, con todo el estrés que conlleva, que creo que la mayoría de ustedes también ya conocen de cómo va el sistema de guardia y un sistema de residencias. Y como tenía muchas ganas de venir, una amiga que vive aquí, que tiene su clínica de medicina estética, ella ha hecho otorrinolaringología en Argentina, ha venido aquí y ha comenzado con la medicina estética y actualmente tiene su clínica de medicina estética y es una de las médicas referentes de la medicina estética en Madrid, tiene su propia clínica, es formadora de laboratorio Allergan, así que ella es la que me aconseja hacer el máster de medicina estética y venir a España. Yo el máster lo hago en Argentina y cuando vengo para acá ya vengo directamente para comenzar a trabajar. Sí es cierto que al llegar, bueno, sobre todo al ser extranjero, entre los papeles y tal, hasta que tenía todo en regla, sí que estuve haciendo rotaciones en distintas clínicas. Todo esto ha sido pre-pandemia, en donde escribía a diferentes médicos que veía por Instagram para saber si es que me dejaban ir a rotar a su clínica, y así es que he estado rotando con varias dermatólogas y médicos estéticos, aprendiendo e introduciéndome poquito a poco
en el mundo de la medicina estética. Tengo que decir que también he tenido suerte de que al llegar yo estaba con el respaldo de mi amiga, que ella ya está hace varios años, entonces gracias a ella es que me ha permitido la posibilidad de ir a su clínica, de conocer cómo es el manejo con los pacientes, también del acceso a distintas formaciones, porque por más que nosotros hagamos el máster, sí es cierto que, bueno, que al igual con la carrera, nosotros tenemos toda la teoría y un poco de práctica, pero muy distinto es la práctica que hacemos cuando somos estudiantes a cuando nos largamos a la vida real y tenemos que comenzar a trabajar por nuestra cuenta. Entonces, sí es cierto que a pesar de haber hecho el máster de estética, sí que todavía no me sentía seguro, sobre todo con ciertas técnicas. Entonces, el hecho de poder hacer la rotación con ella, ir haciendo las distintas formaciones que te brindan los laboratorios, algunas con médicos, yendo al congreso, poquito a poco me he ido soltando. Al principio, bueno, he comenzado a trabajar en estas... No me he metido en ninguna cadena en particular porque he tenido la suerte de encontrar otras clínicas que eran más chiquititas, más familiares, pero que tenían mucho volumen de pacientes. Entonces, poquito a poco me he ido haciendo conocido con mis pacientes, poco a poco también he ido haciendo mano. Algo había hecho mientras hacía el máster en Buenos Aires, que bueno, mientras hacía el máster siempre a la familia o al resto del personal o a compis del hospital, a las enfermeras que querían que también probar. Entonces ya había hecho algo de mano ahí, pero sí es cierto que una vez aquí en España es que he comenzado a hacer más mano cuando he llegado en el 2018. Yo he hecho el máster en el 2017. Y de ahí poco a poco he empezado a trabajar y de a poquito, si es cierto, a veces me iba a distintos pueblos de aquí de Madrid, algunas en otras clínicas de por aquí, y a veces sí que me preguntaban que muchas veces les gustaba yo como médico, les gustaba mi trabajo, pero que quizás a veces no les gustaba mucho la clínica o el trato que tenían en la clínica, y me han empezado a preguntar si es que yo no tenía mi propia consulta, que en ese momento me parecía una locura, pero claro, cuando ya te lo empiezan a preguntar, un paciente por aquí, un paciente por allá y tal, te lo replanteas. Entonces es que en el 2000, un poquito, bueno, justo sí antes de la pandemia y luego post pandemia, es que ahí ya durante la pandemia he estado como maquinando todo esto y que luego post pandemia en el 2020 es que me lanzo con mi consulta. Digo con mi consulta y no con mi clínica porque claro, hacer una inversión en una clínica es una inversión bastante grande. Entonces lo que he hecho ha sido alquilar un consultorio, una consulta en una clínica que alquila varios despachos. Y de ahí poquito a poco me he ido haciendo mi cartera de pacientes y que actualmente me da la posibilidad, todavía sigo alquilando la consulta en ese lugar, pero claro, al principio quizás alquilaba todo en la tarde y tenía 1 o 2 pacientes, meses siguientes quizás ya tenía 2 o 3, porque claro, sobre todo yo si bien las redes sociales en ese momento no le daba mucha importancia. Bueno, y actualmente tampoco es que tenga una gran red social, pero sí que los pacientes que tengo y que tenía en ese momento eran sobre todo el boca a boca. Un paciente que venía, que se quedaba contenta y me traía a la amiga, a la hermana, a veces el marido, al novio, a la pareja. Y así poco a poco he ido fidelizando pacientes que al día de hoy tengo pacientes que hace 4 años que están conmigo. Durante estos 4 años sí me he ido moviendo de clínicas porque en su momento la clínica que había comenzado ha cerrado, así que me he tenido que ir a otra clínica en la otra punta de Madrid. Luego he conseguido otra clínica que me gustaba más y que tiene láser, porque yo también hago mucho láser, entonces me he vuelto a mudar. Y a pesar de haber hecho 3 mudanzas a lo largo de estos años, los pacientes siguen viniendo, me siguen recomendando, siguen trayendo gente. O sea que estoy muy contento y los pacientes también están muy contentos conmigo. Y eso hace que poquito a poco pueda ir creciendo y ojalá algún día pueda ya tener mi propio espacio y abocar todos mis días a mi consulta.
Actualmente yo tengo días que dedico a mis pacientes de mi consulta, que lo gestiono todo yo, y otros días en los cuales sí soy empleado de otra clínica haciendo los tratamientos. Muchos me preguntaban también el tema de la rentabilidad o la viabilidad de ser médico estético. Como les comentaba, yo en Argentina he comenzado a hacer el MIR de cardio, luego lo he dejado. Cuando vengo aquí a España, mi intención era trabajar como médico estético mientras preparaba el MIR, porque yo seguía en mi cabeza que quería ser cardiólogo, que por eso yo había estudiado medicina, que bueno, sí es cierto que durante la carrera no conocemos ni vemos nada de medicina estética y uno a veces, hasta los mismos médicos, tratamos a los médicos estéticos como si fueran los peluqueros de la medicina, porque esto es así. Y había también el sentido de comentarios desde ese lado, por eso digo que no hay que tirarse abajo, pero como que a mí no me entraba en la cabeza de que yo no podía ser otra cosa que no sea cardiólogo. Y al empezar a rotar, a ir con mi amiga, a ver cómo funciona la medicina estética, y claro, al empezar a trabajar, ver que no se me daba mal, que los pacientes estaban contentos con mi resultado y sobre todo al ver la calidad de vida que he ido consiguiendo como médico estético, debido a que ya no tengo que hacer más guardias, que las preocupaciones, obviamente que tenemos complicaciones y que al momento de hacer los tratamientos tenemos que tener cuidado, pero que las preocupaciones que yo tenía ya no eran si que al paciente le subió o le baja la presión o si tengo que ir a reanimar a un paciente infartado o un paciente con insuficiencia cardíaca, sino que salía del trabajo, los fines de semana no tengo que trabajar, no tengo las guardias, a nivel económico es muchísimo mejor. Entonces actualmente yo sí que puedo decir que vivo sola, pura y exclusivamente de la medicina estética. Yo aquí en España hago solo medicina estética, entonces para todos aquellos que también tengan esa duda de que si se puede vivir solamente como médico estético, sí que se puede. Al principio obviamente sí que cuesta un poco, hasta que uno más o menos se va haciendo la cartera de pacientes, pero sí que se puede. También he tenido la suerte de trabajar en una clínica con un médico que, bueno, que es muy reconocido y que a donde también recibe pacientes que son también muy conocidos. Y bueno, es un médico que ya tiene sus más de 30 años en este ámbito. Y como él siempre dice, a pesar de que cada día somos más los colegas que practicamos la medicina estética, sumado a la competencia y el intrusismo de otros profesionales sanitarios, a veces ni siquiera sanitarios, que también ejercen o que pinchan, pacientes hay para todos. Es decir, que tampoco los desanime el hecho de que no, pero que cada vez todos somos más médicos estéticos, no va a haber pacientes para todos, eso es mentira. Yo creo que cada médico tiene su paciente, cada uno de nosotros tiene su filosofía de trabajo y los pacientes nos buscan de acuerdo también a lo que quieren conseguir y de acuerdo a lo que nosotros reflejamos. A mí, por ejemplo, mi filosofía siempre es menos es más, es ir más sutil, más armónico, sin generar grandes cambios en la cara del paciente. Y yo tengo esos pacientes que vienen a buscar eso. Tengo pacientes que quieren una boca gigante, que yo no la hago, pero sí que puedo recomendar a colegas que la hacen y que la hacen muy bien. Entonces yo creo que tampoco tiene que desanimarlos el hecho de que cada vez seamos más los médicos que practicamos la medicina estética, porque pacientes vamos a tener todos. Luego también, bueno, con el tema de mi experiencia como profe en el máster, cuando yo estaba en Argentina era profe de semiología en la universidad, siempre me ha gustado la docencia y nada, he enviado el currículum a las distintas academias. A mí me ha dado la posibilidad bueno, de estar metido en el máster, de poder seguir en contacto con la docencia y la verdad que es algo que agradezco porque como médico y como docente para mí es algo que me aporta muchísimo porque me obliga a seguir formándome para estar actualizado con las últimas técnicas, los últimos tratamientos que salen, siempre seguir repasando anatomía, que eso siempre viene bien. Y también estar en contacto con los alumnos porque siempre es un aprendizaje, un feedback de ambas partes. Con respecto desde su parte, desde los alumnos, por lo que yo he podido hablar con colegas que han hecho el máster en otros másters, que lo que comentaban, que eso sí, la ventaja de que tiene el máster de AMIR es las prácticas.
Si bien siempre les va a parecer que se quedan cortos con las prácticas, porque como les digo, yo también lo he hecho en Argentina y allá sí que tenemos mucha práctica, aún así uno siempre va a sentir que se queda corto y que quiere más y más, pero lo bueno y la posibilidad que brinda el máster de Amir es que en esas prácticas, más allá de que nosotros vamos a guiarlos y vamos a mostrar cómo se hacen las técnicas, la idea es que pinchen ustedes, que cada alumno pueda pinchar y practicar y sentir cómo es el fluido, ya sea con un hialurónico, con un botox, que es una aguja, que es una cánula, cómo se pone un hilo, las distintas técnicas que tenemos, y esa es la gracia al final, porque la teoría la podemos estudiar todos, la podemos aprender todos, pero al final la práctica en la que cada uno de los alumnos puede estar pinchando y tengan a un profe que le esté diciendo hacelo así, así no, mejor así, eso para mí es la herramienta más valorable que tiene el máster. No sé si tienen dudas, si tienen alguna consulta, sé que yo también hablo muy rápido, bueno, como buen argentino, pero si es que tienen alguna duda o alguna consulta, ya sea desde lo que es la medicina estética en general o con el máster de Amir en particular, me la pueden hacer, aquí yo los voy leyendo y vamos sacando esas dudas. Luego también que de los tratamientos que me habían preguntado aquí, que más se hacen habitualmente y la diferencia que hay entre el paciente que nosotros estamos acostumbrados a tratar en el hospital y el paciente de la medicina estética. Son totalmente distintos. Tenemos que saber que el paciente de la medicina estética es un paciente sano, que es un paciente que nos va a venir muchas veces a exigir, o porque quiere mejorar algo, tiene una arruguita, algo, alguna mancha, algún surco, mejorar un poco sus facciones. Pero por sobre todas las cosas es un paciente sano que está pagando mucho dinero, por lo cual es un paciente bastante demandante. Entonces, ahí nosotros también tenemos que ir aprendiendo a manejar las expectativas de esos pacientes, que eso también nosotros, bueno, cuando hacemos el máster, a mí me gusta siempre recalcar de que tenemos que eliminar la palabra eliminar de nuestros labios, para decir, por ejemplo, no, que te voy a eliminar las arrugas con el Botox. No hay que decir eso, hay que decir vamos a mejorar esas arruguitas, vamos a mejorar las manchas, a atenuar, ¿sí? Ir también modificando nuestras palabras para disminuir las expectativas de nuestro paciente, porque al final si nosotros tenemos un paciente con un abdomen agudo que tenemos que abrirlo y la cirugía no ha quedado muy estética, pero bueno, por lo menos le hemos llegado a salvar la vida de ese paciente, el paciente no le va a importar si la cirugía, si la cicatriz es un poquito más grande o más chica, mientras le hayamos salvado la vida. Aquí sí tenemos que cuidar todos esos detalles que, bueno, que poco a poco eso lo vamos aprendiendo también con el paso del tiempo. Lo mismo, y que yo creo que uno de los aspectos más difíciles es también la evaluación de ese paciente, la evaluación de la belleza, como le decimos nosotros, porque al final las técnicas vamos a aprender todos, las teorías las vamos a aprender, pero claro, al final poder evaluar y decir, este paciente tiene esto, necesita esto, vamos a ir por esto, eso es lo más difícil. A ver qué dice, lo que yo voy a empezar a soltar mano. Totalmente, Diani, es como vos dices, es difícil, yo no digo que no lo sea, de hecho yo sé y reconozco que soy un afortunado en el sentido de poder llegar aquí y empezar y tener la suerte de estar en una clínica donde me han ido guiando, pero que también, bueno, yo lo he hecho con un colega en Argentina y juntos hemos venido aquí a España y al principio íbamos a trabajar juntos. Que claro, si bien éramos dos que habíamos terminado el máster, no es que uno tenía más experiencia que otro, estábamos los dos al mismo nivel de sabiduría. Entonces, pero bueno, ya por lo menos teniendo a alguien al lado te daba un poquito más de tranquilidad. Pero sí, y es ir soltándose de a poquito. A ver, aquí me dice Gloria, el riesgo de desconocido y no tener seguro de responsabilidad civil. Yo nunca
he pinchado sin el seguro de responsabilidad civil, ¿sí? De hecho, hay un seguro que es el de responsabilidad civil de los médicos, pero hay uno que es médico estético. Y que ya les voy adelantando que es un poco más caro que el que pagamos como médicos clínicos, pero sí que yo siempre lo he hecho con seguro. Luego, siempre, como recomendamos, empezar por las técnicas más suaves, como una mesoterapia, un dermapen, un peeling. Si ya no nos vayamos a ir directamente a una ojera, a un labio, una nariz. Yo, una rino, modelación, lo he hecho creo que a los 2 años o al año y medio de haber terminado el máster, porque no me animaba, le tenía mucho miedo. Entonces, y de hecho en una clínica donde trabajaba, en las clínicas que yo empecé luego a trabajar, estaba solo, no había otro médico de respaldo, que hay algunas clínicas que sí son varios médicos. En todas las clínicas que yo he trabajado siempre ha sido solo. Si bien tenía a mi colega, pero claro, después cada uno ha empezado a trabajar, cada uno ha seguido su camino, entonces yo estaba solito en la clínica. Entonces, así como cuando en las primeras guardias que uno tiene el librito y va leyendo y dice, espera, aguántame un segundo, te vas al baño y te pones a leer ahí abajo de la bata qué era lo que decía o qué es lo que tenías que hacer. Aquí igual, a mí la primera vez que ha venido una rino, o de hecho cuando yo he ido a la entrevista, empecemos así, yo he dicho, mira, yo rino no hago porque no lo sé hacer, no, en realidad no me animo. Ha venido una rino y he dicho que no, ha venido la segunda y he dicho que no, y cuando ha venido la tercera le he dicho que sí, pero lo que le he dicho es, mira, te voy a citar para la semana que viene. Entonces yo en esa semana he hablado con un amigo que es otorrino, que también hace estética, y le he dicho, necesito que me ayudes, ayúdame a repasar. Le había sacado una foto a la paciente, entonces le digo, a ver esto, yo creo que le tendremos que hacer esto, ¿qué opinas y tal? Y respiré profundo y con mucho cuidado lo hice, salió todo bien y hoy hago un montón de rinos y la verdad que bastante bien, pero bueno, siempre con cuidado, poquito a poco. El conocimiento de la anatomía es fundamental. Es como yo siempre le digo a los pacientes, no es que pinchamos y hay un globito que se va a llenar con hialurónico. Aquí nosotros tenemos músculos, paquetes superficiales grasos y profundos, arterias, venas y nervios que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que saber dónde pinchamos, conocer la anatomía, saber que tenemos variantes anatómicas. Por eso es la importancia de la parte teórica, de conocer esa anatomía, de saber cuáles son las distintas técnicas que hay, si lo hacemos con agujas, si lo hacemos con cánula, cuál es la seguridad y los riesgos que tenemos con cada una. Eso lo tenemos que saber nosotros, lo tiene que saber también el paciente, porque muchas veces el paciente cree que es como ir a la peluquería sin menospreciar ninguna otra profesión, pero que te corto las puntas y si te la corto de más, de último el pelo vuelve a crecer. Pero en este caso no, o sea, si yo pincho una arteria puedo hacer un embolismo, puedo hacer una necrosis. Entonces tenemos que ser siempre muy conscientes de que esto no es solamente estética, sino que es medicina estética. Entonces que tiene sus riesgos y que tenemos que saber, y no solamente saber que están esos riesgos, sino que también cómo actuar frente a esas complicaciones en el caso de que lleguen a producirse. Y siempre poco a poco. Yo prefiero, con el tema de la rino, poner un poquito que me quedo corto, vení en 2 semanas y lo revisamos. Con el tema de los labios lo mismo, prefiero quedarme corto y que en 2 semanas me digas, che doc, creo que me gustaría poner un poquito más. Genial, pero no poner o pasarme y que después él tenga que estar utilizando la hialuronidasa o que la paciente no se quede conforme con el tratamiento realizado. Por eso siempre yo prefiero ir prudente, poquito a poco, también para ver yo cómo me voy sintiendo, cómo reacciona el paciente ante el producto, ante el tratamiento, así nos vayamos conociendo. Yo creo que con cuidado, con buenos productos y con sentido estético, siempre, o bueno, los riesgos de que pasen cosas malas las disminuimos. Ahí me dice Gloria lo mismo, si podemos encontrar, podemos decir qué hacemos y qué no. Claro que sí. No hay, a ver, es como yo he sido siempre sincero en las entrevistas de decir, yo no voy a decir que sé hacer algo porque no lo sé. ¿Qué es lo que yo he dicho? Prefiero decir, mira, yo rinos no hago, entonces prefiero que muchas veces las clínicas dicen, bueno, voy a hablar con la casa comercial, con el laboratorio, para que te den una formación de rino. Entonces eso también es una posibilidad de que tenemos, una herramienta, dependiendo obviamente en la clínica donde trabajemos, pero muchas veces le dicen, mira, es que yo acabo de salir del máster, sí que te puedo hacer las cosas básicas, pero quizás una ojera, una rino no me siento muy seguro.
y muchas veces es la propia clínica la que gestiona con la casa comercial para que les den una formación, y así es como también yo he aprendido muchas técnicas, me he seguido formando. Recién preguntaban ahí el tema de si Amir no podría hablar con clínicas. El tema es que somos muchos los médicos estéticos, son muchos los estudiantes y son muchas también las clínicas. Entonces, conseguir eso sí que es bastante difícil también. Después del COVID, como les decía, todas las rotaciones que yo he hecho, lo he hecho antes, COVID. Que después del COVID sí es cierto que muchas clínicas han cerrado la posibilidad, o hay muchas clínicas que cobran por ir a rotar. Entonces, por eso ya depende de cada médico. También hay algunos que hacen más... perdón, es fácil que los colegas pueden dejar de hacer rotatorios con ellos. Claro, eso depende. Yo, por ejemplo, en mi consulta yo los recibiría encantados, pero en la clínica donde yo voy sí que no admite hacer estas rotaciones, porque aparte los consultorios son pequeñitos. Entonces, entre el paciente, si viene algún rotante y tal, sí que es más complicado. Pero sí es cierto que hay colegas bueno, que tienen un espacio mayor y que te pueden brindar esa posibilidad de recibir alumnos o rotantes. Como les digo, yo en su momento lo hice y me costó, porque no es que he escrito a uno u a dos y a la primera me han dicho que sí. He escrito a muchos colegas. Algunos me decían que sí, pero que tenía que ser dentro de un año porque tenían como lista de espera. Otros que me decían que sí, pero que solamente podía ir a rotar una vez a la semana, pero 3 semanas, o sea, ir a rotar 3 veces. Eso, como les digo, eso va dependiendo. Yo lo que me había hecho en ese momento era, iba con mi amiga los días que estaba libre, y después iba un día con una dermatóloga, otro día con el médico estético, otro día sí que me quedaba como para estudiar y tal, pero bueno, eso es ir como armando. Y luego también cuando terminamos, al principio hay clínicas que hacen contrato. Yo desde un principio siempre he estado como autónomo, y que claro, con todas las cosas que tenemos que pagar como autónomo, uno quiere inscribirse o darse de alta como autónomo y ya tener los 5 días de la semana llenos, trabajando mínimo 8 horas por día, y desgraciadamente no es así. Incluso hasta el día de hoy, bueno, yo es que hasta me puedo dar el lujo de un día a la semana no trabajarlo, para dedicarlo para mis cosas, también para estudiar, porque obviamente los fines de semana, como yo trabajo con Amir, sí que me dejo un día de la semana libre también para descansar, y que eso como médico de otras especialidades es como impensado. Y yo sí que me puedo dar ese lujo de no trabajar un día a la semana, como les digo, al principio me doy de alta como autónomo y tengo esta clínica que me ha aceptado, después busco los lunes, después busco otra clínica para los martes, otra clínica para los miércoles, y poquito a poco ir llenando esa agenda semanal. Actualmente, como yo les digo, como les comentaba, también yo ya tengo mi consulta con mis pacientes, y mi idea es que cada vez trabaje menos para otro y más para mí. Pero bueno, es poquito a poco. Tengo pacientes que también han terminado, colegas que han terminado el máster y que económicamente lo podían hacer, o que vivían en un pueblo o en otra ciudad donde no hay tampoco tanta competencia, y que al año ya tenían montada su clínica, y que me alegro un montón por ellos y les va súper bien. Pero bueno, eso ya también depende de la realidad de cada uno. En mi caso, yo estoy en Madrid, que hay una clínica cada media cuadra, entonces también es mucho más difícil, pero no es imposible. Y también es cierto, si ya nos vamos a distintos pueblitos o a otros lugares, quizás es un poquito más fácil. Pero bueno, ya como para ir terminando, no quiero desanimarlos, todo lo contrario. Como les digo, yo soy argentino, soy extranjero que ha venido aquí a otro país, que nada que ver, por lo que también arrancar es mucho más difícil, porque cuando yo no tenía contactos de familia o amigos como para decir, bueno, vení, te pincho, y poquito a poco me he ido haciendo mi cartera de pacientes, poco a poco he ido creciendo, poco a poco he ido aumentando, y por más que sí haya, como dice Viviana, por más que sí haya mucha oferta de médicos, también hay muchos pacientes que se quieren tratar, y como les comentaba antes, también
cada paciente los va a buscar. Ustedes tienen que definir una manera y un sentido de trabajar y el paciente que vaya y esté en la misma línea que ustedes los va a buscar, los va a encontrar y los va a recomendar. Así que por más que hoy haya 2 millones de clínicas de medicina estética, que los odontólogos estén pinchando, que las enfermeras también y que no se puede, pero bueno, y que estén pinchando otros profesionales que no deberían, pacientes hay, como les digo, pacientes hay para todos y cada médico va a tener su paciente, así que a no desanimarse. No es fácil, pero tampoco es difícil ni es imposible, así que a no desanimarse, es animarse poquito a poco. Bueno, muchas gracias, doctora López. Poquito a poco es ir animándose, ir soltándose sin miedo, pero sí que con conocimiento. Y sabiendo que, como les digo, no estamos haciendo estética, sino que esto es medicina estética y tenemos que saber cuáles son los riesgos que hay. Sí, como dicen los enfermeros, no pueden pinchar y lo hacen, lo sé que la SEM y las sociedades están trabajando para eso, desgraciadamente lo están haciendo, pero bueno, es como yo les digo siempre a los pacientes, si ocurre una complicación, nosotros como médicos conocemos la anatomía y estamos preparados para solventar esa complicación. Muchas veces a mí me ha tocado atender complicaciones de otros colegas de otras profesiones que ni siquiera son sanitarios y que ahí le tienes que decir al paciente, desgraciadamente, si te fuiste a pinchar a una casa, si ha venido alguien a pincharte tu casa o si has preferido pagar 50 o 100 euros menos por un tratamiento sabiendo que no era un médico formado el que te lo estaba haciendo, ahí están las consecuencias. Entonces hay que saber valorarnos, saber valorar nuestro trabajo. Como les decía, nosotros somos médicos. Esto no es que todos los tratamientos que nosotros hacemos tienen complicaciones, quizás muchas menos de vida o muerte como puede haber a nivel del hospital, pero sí que tienen las complicaciones. Nosotros tenemos que ser conscientes y nuestros pacientes tienen que saber que existen. Entonces, como les digo, los primeros somos nosotros quienes tenemos que valorarnos como médicos estéticos, no tirarnos abajo, y eso va a hacer que nos valoremos entre todos. Así que cualquier consulta o duda que tengan pueden escribir o al Instagram o al mail, todo lo que sea el tema relacionado del máster propiamente dicho. Eso sí, se contactan por mail con los chicos que van a saber responder todas las preguntas. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier cosita, como les digo, no se comunican con nosotros. Y nada, aquí estamos todo el equipo de Amir, de profes y todo el equipo que trabaja atrás también para ayudarlos en todo lo que necesiten. Les mando un abrazo inmenso, que vaya muy bien y hasta la próxima.